Shalom, shalom, sean bendecidos, amados hermanos en el Señor. Gracias damos al Eterno que nos permite reunirnos a través de estos videos para tener que compartir, analizar la palabra del Eterno. Por varias semanas ya venimos analizando lo que es el libro de Apocalipsis, conocido como el libro también de Revelaciones, y específicamente hemos venido analizando desde el capítulo 2 en adelante, donde hemos visto y dado algunas pinceladas con respecto a lo que es el dragón rojo, a algunas bestias que son mencionadas, ¿no es cierto?, en los siguientes capítulos, a las cuales le hemos dado algunas pinceladas, y el día de hoy vamos a profundizar un poquito más con respecto al dragón rojo y también a estas bestias que son mencionadas en el libro de Apocalipsis. Ya decíamos, ¿no es cierto?, que con respecto al dragón rojo se estaba refiriendo a Satanás, a Lucifer, a la serpiente antigua, y con respecto a las otras bestias mencionadas como 7 cabezas y 10 cuernos, se referían, ¿no es cierto?, a reyes y a gobernantes que iban a existir en el gran periodo desde que se inicia, ¿no es cierto?, el Imperio Romano hasta el fin de los tiempos, cuando nuestro Señor Jesucristo venga a este mundo, se termine lo que es el gobierno humano y comience entonces el gobierno de nuestro Señor Jesucristo, que durará eternamente. Vamos entonces al día de hoy a analizar entonces esta primera bestia mencionada como el dragón rojo. Nos vamos a enfocar entonces en el capítulo 12 de Apocalipsis, donde ya dimos unas pinceladas. El día de hoy vamos a profundizar un poquito más. Yo le voy a dar lectura para recordar ese pasaje bíblico en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, donde dice lo siguiente: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. En el versículo 9 ya los menciona quién es este dragón rojo, y dice: y fue lanzado afuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bien, entonces con respecto a este dragón rojo nos vamos a referir el día de hoy y a las 7 cabezas y los 10 cuernos que le pertenecían, como dice el libro de Apocalipsis. Hoy día vamos a ocupar la pizarra, así que no me voy a ver tanto en pantalla para no hacer sombra, digamos, y tratar de que se vea lo mejor posible lo que vamos a ver el día de hoy. Para entender entonces este dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, vamos a tener que obligadamente pasar un poquito de historia. Me refiero a la historia del Imperio Romano, pero no se asusten porque vamos a tratar de ver esta historia lo más simple, lo más práctico posible, ver lo necesario para poder entender al dragón rojo y también estas bestias que son mencionadas en el libro de Apocalipsis. Así que vamos a hacerlo de manera simple, así que no se asusten. Yo sé que a no todos les gusta pasar historia, pero lo vamos a hacer entretenido y de lo más simple posible. Así que comenzamos entonces aquí a analizar lo que es el Imperio Romano, que inicia en el año 753 al 509 a.C., el primer proceso que tiene Roma. Y me estoy refiriendo porque el Imperio Romano se ha dividido en 3 grandes etapas, y la primera etapa se le llamó lo que es la monarquía, la segunda etapa se le llamó la república y la última etapa se le llamó el imperio. El día de hoy nos vamos a enfocar en la primera etapa mencionada en la historia como la monarquía,
¿ya? Así que todo lo que hablemos hoy día, a todo lo que nos vamos a referir hoy día, está basado en la primera etapa de Roma llamada la monarquía, ¿ya? De esto vamos a hablar hoy día, y esta monarquía duró del año 753 al 509 antes de Cristo. Vamos a ver los comienzos del Imperio Romano, ¿no es cierto? Y también vamos a ver los 7 reyes que tuvo, digamos, esta etapa del Imperio Romano llamada monarquía. Así que comenzamos entonces sin más preámbulo y vamos a dar inicio entonces a los comienzos de Roma. Usted ya tal vez ha oído hablar también de esta historia, la historia de Rómulo y Remo. Estos hermanos gemelos, ¿ya?, que dieron inicio al Imperio Romano alrededor del año 753. Tenemos que decir que el Imperio Romano comienza y se forma de una manera muy hermética, muy misteriosa, muy alegórica, digamos, incluso algunos piensan que es una fábula o que es una historia inventada, pero dado que muchos arqueólogos han ido encontrando hallazgos, ¿no es cierto?, y lo que parecía ser una mera historia, toma forma como realidad. Así que podríamos decir entonces que el Imperio Romano nace bajo muchos misterios y muy herméticamente. Estos dos hermanos llamados Rómulo y Remo nacen, según la historia, nacen del dios Marte, ¿ya?, y de una mujer llamada Rea Siltia. Así está la historia, digamos, en el Imperio Romano, que estos dos hermanos gemelos nacen entonces del dios Marte, ¿ya?, y de esta mujer llamada Rea Siltia. En este periodo, estos dos hermanos son criados, según la historia, por una loba. Obligan a esta mujer llamada Rea Siltia a abandonar a sus hijos, se lo arrebatan y lo echan en un río, en una canasta, parecido a la historia de Moisés, ¿no es cierto? Es algo similar. Echan a estos dos hermanos en una canasta para que finalmente los encuentre la muerte, pero según la historia lo encuentra una loba, quien los rescata del río y los amamanta hasta que son encontrados por unos pastores, quienes se los arrebatan a esta loba y terminan de criar a estos dos hermanos gemelos. Ya crecidos estos hermanos, entonces le nace el deseo de formar su propia ciudad, su propio imperio, ¿no es cierto? Todo esto viene muy misterioso, y entonces ellos comienzan a vivir en los 7 montes de Roma, donde está asentado hoy día, ¿no es cierto?, en uno de los montes, el Vaticano, ¿ya? Y estos hermanos entonces comienzan a formar una discusión por el lugar donde tenían que establecer su ciudad. En este caso Rómulo se inclina por la colina Palatino y Remo se inclina por el Aventino. Así se llamaban estas colinas, dos de estas colinas que están, digamos, en Roma, ¿ya? En Roma hay 7 colinas, ¿no es cierto? Y estos hermanos entonces discutían, decían que ellos tenían que fundar su ciudad. Rémulo decía que fundaran la ciudad en el monte Palatino, y Remo decía que no, que había que levantar la ciudad en el monte Aventino. En esta discusión y en este desacuerdo, los hermanos deciden entonces esperar una señal, digamos, que viniese una señal del cielo
y cuando viniese esa señal iban a saber cuál de los dos montes iban a utilizar para entonces comenzar su ciudad y ya posteriormente su imperio. Es así entonces que un día Remo ve que sobre el monte están volando 7 aves y él entonces corre hasta donde estaba su hermano Rómulo en la montaña de Palatino para indicarle que había llegado la señal del cielo y se habían enfocado en el monte donde él pensaba que tenía que fundarse entonces la ciudad. Pero cuando va donde su hermano se da cuenta que en el monte Palatino, donde estaba su hermano, habían 12 aves circulando. Entonces, enojado él, al ver que había perdido, entonces va donde su hermano, discuten y su hermano termina dándole muerte. En este caso, Rómulo mata a su hermano Remo y empieza entonces Rómulo a fundar la ciudad y nace entonces y nacen los inicios del Imperio Romano bajo el mandato de Rómulo como rey. ¿Ya? Esto en el año 753. Entonces así comienza lo que fue el Imperio Romano. ¿Qué es lo que hizo Rómulo? Rómulo, cuando comienza este imperio, al principio, estableció como un congreso, un senado, donde pone a ciertos hombres de su confianza, a quienes llamó padre, los puso entonces como un senado para tener que gobernar. No se sabe la cantidad de cuántos hombres eran, pero sí se sabe, por ejemplo, que eran 10 hombres por lo menos los que decidían y aconsejaban al rey y los que tomaban decisiones con él, o los que iban a estar encargados también de a futuro elegir los reyes sucesores de Rómulo. Por lo menos eran 10 hombres los de su confianza, así que se podría decir que Rómulo comienza su imperio entonces con 10 hombres a quienes llamó padre, que posteriormente, después ya lo vamos a ver la próxima semana, posteriormente de ahí nacen entonces los famosos llamados patricios, que eso lo vamos a ver la próxima semana. Entonces comienza Rómulo el imperio, ¿no es cierto? Y comienza a edificar, por supuesto, ciudades, a darle civilización a lo que él estaba ya levantando como ciudad y posteriormente ya como imperio, ¿ya? Entonces nace el imperio con Rómulo, con este hombre que mata a su hermano, y posteriormente a él iban a salir 6 reyes más, de manera que la primera etapa que tiene Roma, llamada monarquía, iba a estar gobernada por 7 reyes y 10 cuernos, es decir, 10 cabezas, que eran los 10 hombres que Rómulo había elegido ya para que gobernaran también con los reyes que iban a existir en el Imperio Romano. ¿Ya? Así que de ahí entonces ya podemos decir que, tal como lo dice en el libro de Apocalipsis capítulo 12, ¿ya? Donde surge este dragón, ¿no es cierto? Este dragón rojo que viene del cielo y que tenía 7 cabezas y que tenía 10 cuernos. Nace entonces este gobierno, ya que nace de una manera muy misteriosa, ya muy hermético, bajo idolatría, bajo ¿no es cierto?, ciertos dioses, tanto así, por ejemplo, que se dice, ¿no es cierto?, que Rómulo y Remo eran hijos de Marte, ¿ya? Y del dios Marte, dios de la guerra, de la mitología romana, ¿ya? Eso es importante porque esto después más adelante lo vamos a tener que ver, ¿ya? Porque se le consideraba entonces a Marte como el dios de la guerra, ¿ya? Y eso está también mencionado en la Biblia, que a futuro lo vamos a ver
profundidad. Hoy día nos vamos a enfocar solamente en la historia, cómo se inicia este imperio romano, con la primera etapa llamada monarquía, donde existieron 7 reyes. El primero de ellos fue Rómulo, y con él gobernaron 10 cabezas, ¿no es cierto?, como este senado que él establece, ¿no es cierto?, donde 10 hombres gobernaban con él, y eran los encargados entonces de elegir después los reyes que iban a venir después de Rómulo. Así que aquí vamos a mencionar entonces estos reyes. Ya tenemos el primero, que fue Rómulo. Aquí está Rómulo. Él es el que crea entonces un senado, ¿ya? Este senado de 10 personas, de 10 hombres. El siguiente rey que lo sucede es llamado Numa Pompilio. ¿No es cierto?, enseña allá al Imperio Romano cómo adorar a los dioses, cómo hacerle culto, ¿no es cierto?, y cómo agradar a las infinidades de dioses que ellos traían, digamos, en su ideología. Luego de Numa Pompilio, entonces lo sucede Tulio Hostilio. Él crea el ejército romano, digamos, podríamos decir, él lo logra capacitar más de lo que tenían, porque ya venían con un ejército, ya venían, ¿no es cierto?, conquistando, pero fue en este rey Tulio Hostilio, digamos, quien logra capacitar a este ejército de Roma, crear nuevas armas también que iban a utilizar en la guerra, nuevas tácticas. Es decir, al parecer este rey Tulio Hostilio tenía bastantes conocimientos con respecto a ejércitos o cómo, digamos, enfrentar batallas. Así que digamos, fue fundamental en el Imperio Romano. Él es, digamos, quien da los primeros inicios, digamos, capacitando y creando nuevas armas, nuevas estrategias en lo que era el ejército romano, que a medida que avanzaba el imperio cada vez más, el ejército romano se iba fortaleciendo, y después ya fue, ¿no es cierto?, una máquina de pelea, una máquina de guerra, una máquina que nadie ya podía enfrentar. Después de este tercer rey, Tulio Hostilio, nace otro rey, ¿no es cierto?, Anco Marcio, ¿ya? Después viene otro llamado Tarquinio Priscio, también conocido como el Antiguo, aparece también en los libros de historia como Tarquino el Antiguo, ¿ya? Y después, ¿no es cierto?, viene Servio Tulio, y ya el séptimo rey, el último rey que gobernó en este periodo de monarquía, ¿ya? Tarquino el Soberbio. Así, digamos, se le apodaba al último rey que tuvo esta monarquía, ¿ya? Se llamaba Tarquinio, apodado el Soberbio. Bueno, ya su nombre lo dice todo, su apodo lo dice todo, ¿no es cierto? Él mata a su suegro, Servio Tulio. Tarquinio era yerno del penúltimo rey, del sexto rey, Servio Tulio. Él mata a su suegro para poder, digamos, subirse al trono del rey, ¿ya? Hasta esta altura ya la gente que pertenecía a Roma estaba cansado con los reyes, porque cada uno de estos reyes venía aumentando la hostilidad, ¿no es cierto?, el desagrado del pueblo con sus procederes, con su monarquía, con su forma de gobernar abusiva, ¿ya? Ya venían bastante cansados con lo que eran estos reyes, y ya el último rey, ¿no es cierto?, Tarquinio, llamado el Soberbio, mata a su suegro, y uno de sus hijos
viola a una mujer que era casada, ¿no es cierto? Y su nombre era Lucrecia. Cuando ocurre este hecho, se enteran lo que eran los del Senado, se entera el pueblo y ya empiezan a exigir y se van contra este rey Tarquinio y lo desalojan y lo echan, digamos, a él y a su familia de los entornos de lo que era en ese entonces el Imperio Romano y lo despiden, y ya el pueblo exige que nunca más tengan rey en Roma, ¿ya? Y de hecho nunca más tuvieron rey en Roma. Bueno, de hecho lo tuvieron, pero con otro nombre, es decir, ellos muy astutos, ¿ya? Siguieron gobernando en Roma hombres, pero ya no bajo el título de rey, ¿ya? Aquí termina este periodo de monarquía, donde existieron 7 reyes, tal como lo menciona la Biblia, ¿no es cierto? Este dragón rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, ¿ya? Así se inicia el Imperio Romano, con 7 cabezas y 10 cuernos, tal como lo menciona en el libro de Apocalipsis a este dragón rojo. De manera que este dragón rojo entonces se valió, digamos, y utilizó a este imperio que nace de la nada, que nace muy misteriosamente, ¿ya? Que viene lleno de dioses, lleno de cosas muy extrañas, ¿no es cierto? Por ejemplo, se dice que estos dos hijos, Rómulo como Remo, nacen de este dios Marte, ¿ya? Y lo tenían como el dios de la guerra, ¿ya? Así lo tenían, digamos, estos hombres que inician el Imperio Romano. Y esto es importante porque también se menciona en la Biblia, ¿no es cierto?, que en el último tiempo van a adorar a este dios, es decir, van a adorar al planeta Marte. Y no está muy equivocada la palabra del Señor, ¿no es cierto?, con respecto a esto, porque hoy día, ¿no es cierto?, ya todos hemos conocido muchas cosas del planeta Marte, porque la mayoría de las naciones, de los países más grandes, ¿no es cierto?, han invertido dinero, donde todos los países, en cierto modo, le sacan dinero para tener que ellos hacer sus máquinas, sus naves, sus cohetes, como quieran llamarlo, sus robots y toda esta tecnología que envían al planeta Marte con el fin, dicen ellos, de buscar agua, ¿ya? Pero ya conociendo aquí, ¿no es cierto?, los inicios del Imperio Romano, conociendo ya, ¿no es cierto?, que este imperio nace creyendo, ¿no es cierto?, que Marte era el dios de la guerra, ya nos da luces, ¿no es cierto?, de que el día de hoy, ¿no es cierto?, ya no están buscando agua en Marte, sino que a lo mejor están buscando otro tipo de cosas. Que esa idea que se inició en el 753, esa idea no ha desaparecido, ¿no es cierto?, de los pensamientos de estos hombres, sino que se ha trasladado en el tiempo y hoy día, en los últimos tiempos, va a crecer más porque van a adorar a este dios de la guerra, como está mencionado tanto en el libro de Daniel como en Apocalipsis. ¿Ya? De manera entonces que esta primera etapa de Roma, llamada monarquía, que inicia en el 753 y que dura hasta el 599, aquí se termina este periodo de monarquía con los 7 reyes que ya están mencionados aquí. El primero fue Rómulo, el segundo Numa Pompilio, el tercero Tulio Hostilio, el cuarto Anco Marcio, el quinto Tarquino Priscio, también conocido como Tarquinio el Antiguo, el sexto Servio Tulio y el séptimo Tarquinio, llamado el Soberbio, y quien fue también el último rey de este periodo de monarquía donde se inicia entonces el Imperio Romano. Después de que termina este periodo de monarquía, donde el pueblo dice ya no queremos nunca más que haya rey en Roma, ¿ya?
entonces nace otro modelo para gobernar llamado república, que es el que vamos a analizar la próxima semana, ¿ya? Para no aburrirlos con la historia. Así que espero que se haya podido ver bien la pizarra para que tomen apunte. Entonces ya estudiamos esta primera etapa que tuvo Roma, llamada monarquía, donde tuvo 7 reyes y tuvo también 10 cuernos, estos 10 hombres del Senado que se encargaban de elegir, ¿no es cierto?, a los reyes que iban a venir después de los que estaban, digamos, de turno. Entonces podemos ver que el libro de Apocalipsis, en las visiones que ve Juan en la isla de Patmos, son bastante exactas, y lo estamos analizando desde la Biblia Reina Valera 1960, considerando, ¿no es cierto?, que hay factores que no tenemos a mano a veces, como por ejemplo los textos originales del libro de Apocalipsis, o de las cartas de Pablo, o de Pedro, o de los evangelios, que no tenemos esos textos originales, que también los textos que usaron para escribir la escritura ya eran posteriores a los que habían posteriores a los textos originales, eran copias de los textos originales, ¿ya? Y que en cada copia se iba perdiendo información, o se iba a veces adulterando sin querer, a veces por la ignorancia o por las traducciones a otras lenguas. Se iba entonces cambiando el sentido de lo que decía el texto original. De manera que a lo mejor aquí podremos cometer errores, ¿no es cierto?, porque no tenemos esos textos originales, pero no estamos tan lejos tampoco de la verdad o de la verdadera historia, ¿ya? Para que no nos preocupemos. Pueden haber ciertos detalles, ciertos periodos de tiempo que estén un poco adulterados, o algunas otras cosas, pero tenemos que usar lo que tenemos en estos momentos. Pero aún así, cuando analizamos la historia, cuando leemos la escritura, cuando leemos la Biblia y luego analizamos la historia, no estamos tan lejos de la verdad. Es decir, aquí por lo menos fue bien exacto el libro de Apocalipsis, tal como se menciona en el libro de Apocalipsis, este dragón rojo que tenía 7 cabezas y que tenía 10 cuernos. En eso, por ejemplo, ya, aunque tengamos la Biblia 1960, esta versión que tiene bastantes problemas, aún así es exacto cuando leemos la historia de Roma, porque así se inició la historia de Roma, ¿no es cierto? Con 7 reyes y con 10 cuernos, con 10 senadores, quien eran los consejeros de estos reyes, ¿no es cierto?, quien los aconsejaban, qué es lo que tenían que hacer y todo, y tenían el poder también después de elegir los sucesores de cada rey que estaba de turno. Así que espero, hermano, que esto los vaya sirviendo para poder entender entonces estas bestias que son mencionadas en el libro de Apocalipsis. Ya vimos la primera etapa del dragón rojo, que inicia su periodo, o que inicia utilizando entonces estas 7 cabezas y estos 10 cuernos para introducirse en el mundo y comenzar a engañar al mundo, tal como lo menciona en el libro de Apocalipsis, esta serpiente antigua llamada Satanás, que engaña al mundo entero. Entonces, eso es interesante lo que estamos viendo, porque aquí ya comienza, ¿no es cierto?, ya en los inicios del imperio, comienza Satanás a engañar al ser humano, ¿no es cierto?, ya con esto, ¿no es cierto?, mencionando aquí, ¿no es cierto?, que Rómulo y Remo, ¿no es cierto?, eran hijos del planeta Marte, que tuvo relaciones con una mujer humana llamada Rea Siltia, y nacen entonces estos 2 hermanos gemelos. Ya tenemos una historia bastante extraña allí. Y luego, ¿no es cierto?, uno de los, el segundo rey, digamos, el que sucede a Rómulo, llamado Numa Pompilio, es el que le enseña entonces ya
a los primeros habitantes del Imperio Romano, le enseña, ¿no es cierto?, cómo adorar a los dioses, cómo hacerle culto, cómo todo este tipo de ocultismo que nace allí, ¿no es cierto?, le enseña a los primeros habitantes del Imperio Romano. Ya el tercero ya le enseña cómo pelear, cómo matar, cómo torturar al ser humano, es decir, ya podemos ver, ¿no es cierto?, que detrás de todo este sistema que nace el Imperio Romano, definitivamente detrás de todo esto venía el dragón rojo usando a estos gobiernos que iban a existir en el Imperio Romano para hacerle daño a lo que es el ser humano, ¿ya? De manera entonces que podemos decir, así como Cristo es la cabeza de la iglesia aquí en la tierra, Él tiene a la iglesia aquí en la tierra, ¿no es cierto?, a quien utiliza para promulgar la verdad, para promulgar sus leyes espirituales, para traer luz a los seres humanos. Para eso está la iglesia de Cristo, para rescatar al ser humano, para aquel que está perdido, ¿ya? Él es la cabeza de la iglesia. Satanás hace la misma copia en el libro de Apocalipsis 12, donde leíamos, dice que venía el dragón escarlata, y este dragón escarlata tenía 7 cabezas y tenía 10 cuernos, ¿ya? Es decir, él era el principal o la cabeza de este sistema que iba a utilizar, ¿no es cierto?, en el mundo, pero para todo lo contrario a lo que hace la iglesia, ¿ya? Todo lo contrario a lo que hace la iglesia, sino que esto iba a traer idolatría, iba a traer confusión, iba a traer daño al ser humano, es decir, digamos, todo lo malo que hace Satanás lo iba a utilizar este sistema de gobierno, tanto la monarquía como la república o el imperio romano, porque a través de la historia vamos a ver, ¿no es cierto?, que Roma ha traído confusión, ha traído idolatría, ha traído sufrimiento al ser humano, ha traído tortura, y ha sido el imperio, por supuesto, que siempre ha estado contra la iglesia de Cristo. Me refiero a la verdadera iglesia de Cristo, ¿ya? A esa iglesia que tiene por cabeza a Cristo y no al Papa. A eso me refiero, a la iglesia verdadera que tiene como cabeza a Cristo. Y a través del tiempo, ¿no es cierto?, esta máquina de guerra ha sido hostil con lo que es la iglesia de Cristo, en el principio dándole muerte, ¿no es cierto?, a los apóstoles, dándole muerte a los primeros cristianos, en fin, eso es algo que ya vamos a ver la próxima semana, ¿no es cierto?, poco a poco. Y ya vimos entonces la primera etapa del Imperio Romano, cómo se inicia este imperio llamado monarquía. Así que lo estamos tratando de ver de la manera más simple posible, de la manera más práctica posible, más sencilla posible, para que entendamos lo más fundamental que necesitamos para poder entender el libro de Apocalipsis, donde estamos estudiando estas bestias, ¿no es cierto?, que son mencionadas allí. Así que, sin más por el día de hoy, vamos a dejar esto hasta aquí. La próxima semana vamos a estudiar esta segunda parte. Ya vimos esta parte monarquía, esta termina en el año 509 y vamos a ver la próxima semana del 509 al 27 antes de Cristo, donde gobierna este periodo llamado República en el Imperio Romano. Así que los dejo invitados para la próxima semana, si el Eterno nos permite tener vida y salud y poder reunirnos a través de estos videos donde analizamos y compartimos la palabra de Dios. Que Jehová les conceda una rica semana, ya que disfruten el resto de día que queda aún junto a su familia, y los dejo invitados para la próxima semana entonces para ya seguir analizando lo que fue el Imperio Romano y analizando estas bestias que están mencionadas en el libro de Apocalipsis. Bendiciones, amados hermanos, y nos vemos la próxima semana, si así Dios nos permite.